Es un placer acompañarles durante esta mañana soleada, hermosa, para estudiar la palabra del Señor en relación con la venida del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía y su relación con el fuerte pregón. Nosotros durante el estudio de esta mañana vamos a tratar de conceptualizar algunos de estos términos que son comunes dentro del lenguaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cosas como lluvia tardía, fuerte pregón o fuerte clamor son términos o frases comunes en el lenguaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, es sabido que a pesar de ser lenguajes o términos comunes, sus conceptos, sus significados y sus funciones generalmente no se comprenden muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar es clarificar estos temas, clarificar estos términos, estudiar sus funciones, estudiar lo que la palabra del Señor y los registros inspirados nos enseñan en relación con estos términos y esta temática. Entonces vamos a hacer una oración y desde ya entonces nos introduciremos al tema a través de la lectura de Apocalipsis, el capítulo número 3. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, buen Dios y bondadoso Padre, queremos en el nombre de Cristo Jesús poner nuestras mentes y corazones en tus manos para recibir de ti palabra, Señor, para ser transformados por tu palabra, para comprenderla, para abrazarla por la fe y a través del poder de tu palabra, Señor, contemplar a Cristo y recibir su amor y ser atraídos por Él y por ese poder en arrepentimiento ante la cruz. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana, por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, durante esta mañana y los temas que siguen, nosotros vamos a intentar trazar estas enseñanzas a manera de clase y no tanto a manera de un sermón. ¿Cuál es la diferencia entre una clase de teología y un sermón? Fácil, desde mi experiencia, una clase de teología es un sermón, pero sin tanta pasión, sin tanta emoción. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera más calmada, sin mucha pasión, pero si usted ve que entonces me lleno de pasión y comienzo como a predicar, no hay problema. La diferencia entre una clase de teología y un sermón no tiene que ser tan drástica. Como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios, toleradme, aunque sea un poco, y así entonces no va a haber ningún problema. Ok. Vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo número 3. ¿Por qué vamos a leer Apocalipsis? Antes de leer Apocalipsis capítulo número 3, permítanme darles un bosquejo acerca de la manera en la cual Apocalipsis está estructurado para que nosotros podamos entender la interrelación entre Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 12 al 14 y Apocalipsis capítulo número 18. ¿Por qué hemos hablado de estos capítulos de manera esencial? Porque en estos capítulos se presenta un mensaje a través de diferentes perspectivas, utilizando diferente lenguaje y énfasis literario, pero este mensaje es uno y el mismo. Vamos a ver cómo funciona esto. Número 1. Apocalipsis está estructurado siguiendo un principio literario conocido en el mundo antiguo, bastante común, que hoy se le conoce o se le domina como la recapitulación. ¿Qué cosa es la recapitulación? La recapitulación, a diferencia de una repetición, consiste en presentar una misma temática a través de diferentes énfasis y lenguaje que tiene como finalidad presentar una sola idea, un solo mensaje con diferentes énfasis para que se entienda mejor, de tal manera que en cada nueva aparición o cada nueva reformulación del mensaje se le añaden detalles, se le amplía el espectro de la explicación
a la explicación anterior. Eso es una recapitulación. Ejemplo. Por cierto, es un ejemplo que apareció en la escuela sabática de la semana de hace 2 semanas, y es la manera en la cual Dios le da el sueño a Faraón. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios le da el sueño a Faraón? En primer lugar, ¿qué ve? Ve una vaca, ¿cierto? El sueño, el mensaje a través de una vaca, de 7 vacas grandes y de 7 vacas gordas, fuertes, y luego 7 vacas terribles, lozanas, flacas. Y luego ve lo mismo, pero a través de espigas, ¿cierto? Lo mismo, fíjense. El mensaje, ¿cuántos mensajes son? Uno solo. ¿Con cuántas figuras o cuántas veces aparece? Aparece recapitulado 2 veces, pero el mensaje es uno solo. ¿Con qué intención? Con intención de añadirle énfasis, con intención en el contexto del sueño del faraón, con la intención de mostrarle a Faraón que el sueño y su cumplimiento eran verdaderos y seguros, se iban a cumplir. Entonces, por eso se repite. Entonces, en Apocalipsis y en Daniel, los principales libros proféticos, la recapitulación va a aparecer. Ejemplo, en Apocalipsis. Desde el capítulo número 1 en adelante, hasta los últimos versículos del capítulo número 3, desde el capítulo 1 hasta los últimos versículos del capítulo 3, Apocalipsis va a presentar una serie de septetos. En este caso, el septeto de las iglesias, son 7 iglesias que transmiten el mensaje de Dios para la cristiandad desde los días del apóstol Juan hasta nuestros días, a través de una perspectiva eclesiástica o religiosa. ¿Para quién es el mensaje? Para la iglesia, para los creyentes. El mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Después que se termine el mensaje de las 7 iglesias, Apocalipsis recapitula a través de un nuevo septeto. ¿Cuál es el septeto que le sigue? El septeto de los sellos. ¿Ok? Es el mismo mensaje que Dios transmitió a través del mensaje de las 7 iglesias, pero ahora a través de los sellos se da el mensaje de Dios para toda la cristiandad desde la perspectiva del comienzo, desarrollo, degradación y triunfo de la verdad de Dios. Los 7 sellos. Cuando terminan los 7 sellos, salen las 7 trompetas. Es el mismo mensaje, pero ahora se da desde la perspectiva de los ejércitos o guerras militares, de juicios de Dios para los moradores de la tierra. Juicios parciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta recapitulación de septetos presentan una intención literaria bien interesante. Noten esto. El mensaje de Cristo a la última de las iglesias, que es el mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea, termina haciendo una invitación y un llamado de Cristo para que todo aquel que venciere como Él venció, ¿a dónde se iba a sentar? En el trono de Cristo, en el trono de Dios, así como Cristo había vencido y se sentó a la diestra del trono de su Padre. Entonces, es una invitación, es un llamado que Cristo hace para que el que venza como Él participe de su experiencia de entronización al lado de su Padre, a la diestra de su Padre. Entonces, fíjate, inmediatamente termina esa invitación, se abre el capítulo número 4 y 5, en donde el principal objeto y la palabra que más se repite durante esos capítulos será el trono de Dios. Entonces, en el trono de Dios, en la visión de Apocalipsis 4 y 5 que se presenta, en ese trono sucede algo interesante. Mientras Juan contempla la visión de Cristo en el trono, Cristo recibe de parte de su Padre un rollo escrito por dentro y por fuera, y ese rollo, a manera de pergamino sellado, estaba sellado con 7 sellos. Y entonces, miren el arreglo literario. La visión es así. Comienza Cristo a abrir el rollo. ¿Qué debe hacer Cristo, lógicamente,
para abrir el rollo y comenzar a leer su contenido. Debe abrir los 7 sellos con los que el rollo está sellado. Entonces, cuando abre el primer sello, entonces sale el primer caballo de Apocalipsis capítulo número 6. ¿Ok? Cuando abre el segundo sello, sale la otra visión del caballo y su jinete del capítulo 6. Entonces, fíjate, de acuerdo al motivo literario, Cristo comienza y continúa abriendo los sellos del rollo. ¿Ok? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Escuchen. Porque cuando llega al 7º sello y lo abre, entonces la visión del 7º sello son las 7 trompetas. Entonces, mirad, ¿qué debemos esperar para conocer el contenido del libro o del rollo que Cristo comenzará a leer después de abrirlo, después de haberlos recibido de la mano derecha del que está sentado en el trono? ¿Qué debemos esperar para saber qué contiene el rollo escrito? ¿Qué debemos esperar para que Cristo comience a leer el rollo y lo devele, lo descubra para los moradores de la tierra, para su iglesia? ¿Qué debemos esperar? Debemos esperar que se acabe la última de las trompetas, porque la última de las trompetas está contenida en la visión de la apertura del 7º sello. ¿Sí me estoy explicando? Se abre el último sello, el 7, y el 7º sello incluye las 7 trompetas. Así que si queremos saber lo que el libro contiene, tenemos que esperar a que termine la última trompeta para que finalmente la visión de la apertura del último sello se termine y ahora el rollo pueda abrirse. Entonces fíjate, ¿cuándo termina la visión de la última trompeta? En los últimos versículos de Apocalipsis 11. Ahí termina la visión de la última trompeta y por tanto, como la última trompeta está incluida en la visión del 7º sello, termina la visión de la apertura del 7º sello. Entonces, cuando termina la visión de la apertura del 7º sello con la visión de la trompeta número 7, ¿qué tenemos como motivo literario? El contenido del libro, del rollo que Cristo recibió en el capítulo 5, ahora puede leerse. ¿Cuándo se lee ese rollo? ¿Cuándo comienza Cristo a descubrir ese rollo? En el capítulo número 12. Entonces, fíjate, la parte, de acuerdo a este arreglo literario, la parte más importante de Apocalipsis, de acuerdo a este arreglo, ¿dónde comienza? La parte más importante. En el capítulo 12 en adelante. ¿Y saben qué es lo interesante? Que en el capítulo 12 de Apocalipsis, lo que usted descubre al leer es nada más y nada menos que la gran visión del conflicto de los siglos entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Es la parte más importante del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el mensaje de Cristo a la última de las iglesias, a la iglesia de la Odisea, el mensaje de Cristo a esta iglesia, a la Odisea, va a ser paralelo, de acuerdo a este arreglo literario, será paralelo con el mensaje de los 3 ángeles a los moradores de la tierra. Y el mensaje de los 3 ángeles a los moradores de la tierra son paralelos o culminan con poder mediante la visión de Apocalipsis 18, cuando el ángel con voz fuerte, con fuerte clamor, desciende del cielo para alumbrar la tierra con toda su gloria y terminar la última amonestación de Dios para los moradores de la tierra antes de la caída de las plagas y del tiempo final de la historia de la humanidad. Entonces, vamos a leer estas 3 cosas. Apocalipsis 3, versículo número 14, hasta el versículo número 22, Apocalipsis 3, versículo 14, hasta el versículo 22. Luego leemos Apocalipsis, capítulo 14, algunos versículos seleccionados, y terminamos con Apocalipsis, capítulo 18. Y luego de esto, entonces vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía
que conectan estas tres instancias de la Escritura, de Apocalipsis, Apocalipsis 3, 14 y Apocalipsis 18, conectan dándole significado a todo esto. Vamos entonces a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 22. Ok. Y escribe, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3, 14 en adelante, dice así: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Esta iglesia, la Odisea, es la última de las 7 iglesias. Si se interpreta la visión de las 7 iglesias como representando la historia del cristianismo desde los días apostólicos hasta el tiempo del fin, la iglesia de la Odisea significa la iglesia de Cristo en la tierra que vive ¿durante qué tiempo? Durante el tiempo del fin. Esta iglesia, la Odisea, algunos han visto en su nombre como un pueblo juzgado, un pueblo en juicio, ¿ok? De la palabra laos, que puede ser pueblo, remanente, el pueblo en general, laos, y dike, que es justicia. Entonces, un pueblo que está siendo pasado por justicia, probablemente un pueblo que está siendo juzgado, ¿ok? La Odisea. Entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. ¿Quién es el ángel? Los líderes principales de esta iglesia. Los líderes principales de la iglesia de los laodicenses. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. 2 puntos. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. 3 títulos que significan una misma cosa. Amén, testigo fiel y verdadero. La palabra amén en el idioma hebreo significa verdad, significa veracidad, significa que aquello que se ha dicho es verdadero y sucederá. ¿Ok? Viene de la palabra, viene de la misma raíz de 3 consonantes, de donde viene la palabra emet, que quiere decir verdad. Entonces, en hebreo, amén quiere decir eso, verdad. Y ahora después de decir que a Cristo, después de que Cristo dice de Él mismo que es el amén, Él mismo se llama el testigo fiel. Es decir, es lo mismo. Testigo fiel y el amén es lo mismo. Pero por si no se ha entendido bien, termina diciendo el verdadero. ¿Ok? El verdadero. Entonces, las 3 cosas dicen lo mismo. ¿Por qué se dice 3 veces lo mismo? Para que la gente, al leer el mensaje de Cristo a la Odisea, lo crea. Es un mensaje verdadero. A pesar de que al pueblo no le guste, a pesar de que la iglesia de Cristo de los días finales no le guste, les cause ruido al oírlo, les sea pesado escucharlo, el mensaje es fiel, el mensaje es verdadero. Hay que prestarle atención. Entonces, sigue diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el griego se puede entender: estoy a punto de vomitarte. ¿Y qué es lo que hace que Cristo esté a punto de vomitar la iglesia? Que las náuseas que le producen las ganas de vomitar, se las ha producido. ¿Qué cosa? ¿Qué le ha producido las náuseas? El carácter espiritualmente lóbrego de la iglesia. La falta de espiritualidad de la iglesia no es ni fría ni caliente. La falta de espiritualidad, la sequía espiritual de la iglesia le produce náuseas. Esto es una alusión a las aguas que venían de Hierápolis, llegaban hasta la Odisea, y estas aguas, como el acueducto era tan largo, no llegaban ni frías, no servían ni para tomar, ni servían para sanar. Si fuesen aguas termales, bien calienticas, sirven para sanar. Y si fuesen agua fría, ha perdido el sabor amargo, el sabor horrible del azufre, y entonces
servía para tomar, pero llegaba tibia, ni servía para tomar ni servía para sanar. La pregunta es, ¿para qué sirve una iglesia tibia en el mundo? ¿Para vomitarla? Para nada. Eso es lo que Cristo está diciendo. Una iglesia que no es ni fría ni caliente, ¿para qué sirve? Puro formalismo, no sirve para nada. Pura pompa, pura forma, pura ceremonia. Cuando se va el espíritu de la iglesia, se multiplican las ceremonias. ¿Por qué? Porque algo tiene que agradar los sentidos. No hay espíritu, algo tiene que agradar los sentidos. Se multiplican las ceremonias, la pomposidad, pero no está el espíritu de Cristo en la iglesia. Por eso es que la iglesia carece de espiritualidad. Ojo, este es el mensaje de Cristo a la iglesia de los días finales. Entonces mira, ahora mira por qué. ¿Dónde está la raíz de todos los males? La raíz de todos los males. ¿Cuál es la raíz de todos los males de acuerdo al Nuevo Testamento? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la raíz de todos los males de acuerdo al Nuevo Testamento? El amor al dinero. Eso lo dice la Biblia. El amor al dinero. Ahora mira lo que dice la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico. Ahí está el problema. Y en los testimonios, primer testimonio, es decir, testimonios para la iglesia, tomo 1, cuando Elena de White comenta el mensaje de la Odisea, dice, el principal pecado de esta iglesia es la codicia. La codicia, el amor al dinero. Entonces mira lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de los últimos días es orgullosa, está contenta con lo que tiene. Esto hace una alusión a la historia de la Odisea. Ustedes saben que la Odisea fue una provincia verdadera, una provincia romana de los días apostólicos, y se cuenta en los anales de la historia que la Odisea experimentó un terremoto que la devastó casi en su totalidad. Cuando el mundo antiguo hubiese pensado que la Odisea iba a necesitar ayuda de otras ciudades y de otras provincias y de endeudarse para reconstruir sus infraestructuras, la Odisea tenía suficiente dinero para reconstruirse a sí misma. Una cosa tremenda. Entonces la Odisea siente que no necesita nada. Siente orgullo de sus instituciones, siente orgullo de su infraestructura, siente orgullo de su sistema. Pero el sistema, la infraestructura, no le sirve para nada, no aumenta la espiritualidad, pero se siente orgullosa de lo que tiene, de los progresos, del avance de la obra, entre comillas. Avance, entre comillas, de la obra. ¿Por qué? Porque está creciendo, es grande, está presente en casi todo el mundo, es una institución poderosa, tiene dinero, tiene recursos, trabaja con liquidez. Pero eso no es lo que la hace espiritual. Eso no sirve para nada si el Espíritu de Cristo no está en la iglesia. A esta iglesia, la Odisea, Elena de White durante su ministerio se refería como a Christless Church. Es decir, una iglesia sin Cristo, sin el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para la iglesia de Dios de los días finales? ¿Cuál es el remedio? El remedio es volver a traer a Cristo. Que Dios le dé a Cristo. Recibir a Cristo en el interior. Recibir a Cristo y exaltarlo. ¿Se dan cuenta? Ya me emocioné y era una clase. ¿Ve? Entonces mira, versículo 18. Yo te aconsejo, dice el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué significa el oro refinado en fuego? Elena de White lo dice clarito, se los voy a mostrar aquí. Se los voy a mostrar clarito en un testimonio de ella. Está en el 5º volumen de Testimonios para la Iglesia, en la página 201 y 216, ella dice, el oro es la fe y el amor. ¿Se dan cuenta? La fe y el amor nunca están separados. ¿Por qué? Porque la fe genuina del Nuevo Testamento es la fe que obra por el amor. ¿Ok? La fe que obra por el amor. Entonces la fe y el amor siempre están juntos, siempre. Entonces, yo te aconsejo, dice Cristo, noten que Cristo, fíjate,
mira esto. ¿Cuál es la razón del orgullo espiritual de la Odisea? ¿Cuál es la razón de que la Odisea se sienta orgullosa de sí misma, segura de sí misma? Por supuesto, con una falsa seguridad, una decadencia espiritual, pero orgullosa de lo que tiene. La causa del orgullo espiritual de la Odisea es que tiene poder, tiene dinero. Ahora fíjate, es popular, tiene dinero, tiene instituciones sólidas. Entonces, ahora Cristo se le aparece en el versículo 18 y Cristo se presenta a sí mismo como si fuese un vendedor de mercancías celestiales. Cristo se presenta como un vendedor, como un mercader de dones celestiales. ¿Por qué Cristo se presenta a sí mismo como un vendedor, un mercader de dones celestiales? Porque como la Odisea cree que tiene plata, ¿ok? Cristo le va a cambiar su plata, su poder, la posesión de riquezas, se la va a cambiar por dones espirituales. Es decir, Cristo le está diciendo, sacrifica lo que tienes para obtenerme a mí. Es el mensaje de la perla del gran precio, ¿recuerda? Es decir, el que se encuentra la perla, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene porque comprar la perla del reino de los cielos. Bueno, Cristo se presenta y le dice, bueno, tienes dinero, tienes cosas, sacrifica tus cosas y obténme a mí. Entonces, ¿Cristo qué es lo que le vende? Le vende oro refinado en fuego. Una fe con amor, una fe probada en el horno de la aflicción, una fe triunfante, una fe que ha pasado por la experiencia de la tribulación, como el oro es refinado en el horno y ha mostrado a sí misma victoriosa. Se ha mostrado victoriosa, una fe triunfante. Ahora mira, oro refinado en fuego para que seas rico. Y mira lo segundo, y vestiduras blancas para que te vistas. ¿Qué son las vestiduras blancas? ¿Qué son las vestiduras blancas? Fíjate, mira lo que dice aquí. La vestidura blanca, la misma cita, quinto volumen de Testimonios para la Iglesia, página 201. La vestidura blanca es la justicia de Cristo. Aquí está la cosa. De esto se trata el mensaje de la Odisea. Lo que la iglesia necesita para abandonar su orgullo espiritual y volver a calentarse con el celo de la iglesia primera, la iglesia del primer amor, lo que necesita la iglesia para reactivar su espiritualidad, calentarse con el fuego del Espíritu Santo, lo que necesita es que la justicia de Cristo. Pero escuche bien, la justicia de Cristo bien comprendida. La justicia de Cristo tal como Cristo se presenta en la Biblia. Y les voy a decir una cosa, de esta justicia vamos a hablar a partir de mañana hasta el sábado. La justicia de Cristo bien comprendida. Les voy a dar un adelanto. El mensaje de la justicia de Cristo que Dios diseñó para la iglesia de los últimos días, atención por favor, el mensaje de la justicia de Cristo que Dios diseñó para la iglesia de los últimos días es un mensaje que posee mayor luz, mejor comprensión de Cristo que el mensaje de la justificación por la fe que se dio en la época de los reformadores, de la época de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque la luz de la verdad avanza. Y si es cierto que nosotros hemos avanzado en tiempo, la luz del conocimiento escriturístico también debe avanzar. Y ahora la iglesia de Dios, teniendo la comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial, en su última fase delante de Dios en el lugar santísimo, para limpiar los pecados del santuario y del corazón de sus adoradores en la tierra, entonces el mensaje de la justicia de Cristo hoy debe tomar en cuenta el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, de una manera que los reformadores por su tiempo no pudieron comprender. Ok, pero sigamos avanzando. Entonces mira, ¿qué más? Vestiduras blancas para que te vistas, es decir, la justicia de Cristo
y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, para que no nos avergoncemos como Adán y Eva cuando cometieron pecado y se avergonzaron porque estaban desnudos delante de la presencia de la voz escrutinadora de Dios en el jardín de Edén. Entonces lo único que nos hace limpios, completos y perfectos delante de la mirada de juicio de un Dios santo y puro es la justicia de Cristo por mí en los registros celestiales y en mí por medio de la obra poderosa del Espíritu Santo. Una justicia completa. Entonces mira, dice, y lo último que Cristo vende a la iglesia: y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿De qué sirve el colirio? El colirio servirá para que la iglesia pueda ver y percibirse a sí misma como Dios la ve, con discernimiento espiritual. Que la medida, escucha, el colirio para discernir espiritualmente hará que la medida del éxito de la iglesia no se mida en progresos estatísticos o estadísticos de su avance en términos de alcance, instituciones, poder, liquidez. No, que la iglesia mida su éxito por la medida del Espíritu de Cristo que posea. Ay, de eso se trata todo. Bueno, entonces termina la visión de Cristo a la iglesia de los Laodicenses y Cristo dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. El celo habita en el ámbito de la decisión humana. Cristo nos invita a ser celosos. Nosotros nos toca decidir. Sé celoso, un imperativo, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Qué promesa tan hermosa. El Nuevo Testamento abunda en versículos que nos hablan acerca de Cristo formado en el interior. Colosenses capítulo 1, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gálatas capítulo 4, cómo sufro por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 2, 20, Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11, Cristo en vosotros. Eso es todo. Si alguno oyere, dice Cristo, y abre la puerta, yo entraré a él. Cristo en el interior, Cristo formado adentro. De eso se trata. Yo cenaré con él y él conmigo. Y termina diciendo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escucha. Si el cristianismo genuino no incluye victoria espiritual con Cristo, ¿de qué está hablando Cristo aquí? Si la victoria que Cristo obró en la cruz y durante su vida sustituye la necesidad de que yo experimente victoria en mi vida por el poder de Cristo, ¿de qué está hablando Cristo aquí? Entonces, la victoria de Cristo durante su vida y en la cruz es victoria que posibilita mi victoria espiritual. No victoria vicaria que sustituye mi necesidad de vencer como Cristo. Todo el que venza hoy vencerá porque Cristo venció. Porque la victoria de Cristo testificó que nosotros, los caídos hijos de Adán, con Cristo Jesús, podemos vencer como Él. De eso se trata. Un mensaje poderoso a la iglesia de los días finales. Y termina diciendo Jesús: el que tiene oído, como terminaba diciendo sus parábolas, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el testimonio del Espíritu a las iglesias. Muy bien. Ya leímos entonces el mensaje a la Odisea. ¿Qué relación tiene el mensaje de la Odisea con el mensaje de la lluvia tardía y del fuerte pregón? Esa pregunta la vamos a reservar en la mente unos minutos. La pregunta es: ¿qué relación tiene el testimonio de Cristo a la iglesia de la Odisea
con el mensaje de la lluvia tardía y del fuerte pregón. Ok. Teniendo esa pregunta en mente, nosotros nos vamos hasta Apocalipsis capítulo número 14. A ver, ¿en qué contexto de Apocalipsis se encuentra el capítulo 14? En la visión del gran conflicto. Escucha esto, vamos a dar unas notas acerca de la visión del gran conflicto. Si se nos preguntara, ¿de qué se trata la Biblia? No hay mejor respuesta que decir que la Biblia es el testimonio universal del desarrollo del gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Su inicio, su desarrollo y su final victoria de Cristo y sus ángeles. Eso es todo. Es la mejor forma de comprender la Biblia. A ver, una pregunta. ¿Es justificado decir eso? ¿Tiene fundamento bíblico decir eso? Pues si no tuviese fundamento bíblico, la Biblia no comenzara con los primeros 3 capítulos describiendo la manera en la cual Satanás tienta a la humanidad. Y no terminara la Biblia describiendo la manera en la que ese paraíso que Satanás le hace perder al hombre es restaurado en Apocalipsis y los últimos capítulos. Es decir, es lo más grande, la enseñanza más abarcante. Toda la Biblia se escribió para comprenderse en el marco del conflicto de los siglos entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Ahora, Apocalipsis capítulo número 12 hasta el 14, los últimos versículos presentan la visión del gran conflicto. Escucha esto. En el ministerio y en la vida de la señora Elena de White, la visión del gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles representó la estructura teológica que enmarca todo su ministerio y enseñanza. Esa visión. Elena de White recibió esa visión por primera vez en un funeral durante el 13 y 14 de marzo en un lugar llamado Lovett's Grove, en Ohio. Desde 1858 en adelante hasta su muerte, la visión del conflicto de los siglos entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles fue lo que le dio molde a toda la imprenta teológica de Elena de White. Todo lo que escribió está en el molde y en el marco del gran conflicto de los siglos. Y lo que comenzó como una primera publicación de cientos de páginas se transformó en más de 3.700 y algo páginas que constituye hoy la serie del gran conflicto, desde Patriarcas y Profetas hasta el conflicto de los siglos. 5 libros poderosos. Y eso fue lo que le dio molde a la enseñanza teológica de la hermana White. Bueno, Apocalipsis 12 al 14 es la gran visión del conflicto. En esa visión del conflicto, en el contexto de la alianza satánica del tiempo del fin, que se levanta con la intención de suprimir la libertad de conciencia de todos los individuos, de tal manera que todos los individuos del mundo, si quieren vivir, comprar o vender, tengan que recibir la marca de la autoridad satánica, la marca de la bestia en su frente o mano derecha, bien sea por convicción o por conveniencia. Entonces, en ese marco, cuando Satanás cree que ha podido meter bajo su dominio a todos los moradores de la tierra, hay una visión que ocurre, y la visión muestra que habrá un pueblo que no recibirá la marca de la bestia, un pueblo que se mantendrá firme con el carácter de Dios escrito en sus frentes y siguiendo al Cordero Cristo Jesús a donde quiera que Él va. Eso es lo que ocurre en Apocalipsis 14. Y la visión se conoce como la visión de los 144,000 que están en pie en el monte de Sión, como victoriosos con Cristo Jesús después de atravesar la tribulación. Ahora mira lo que pasa. Después de esa visión de victoria de los 144,000 que han vencido con Cristo, ojo, Apocalipsis 12 ya nos dijo que el remanente vence a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Es decir, la victoria de Cristo, que se relata en el capítulo 12, será también el aliciente para que su pueblo de los últimos días, el remanente, venza a Satanás como Cristo lo venció. Apocalipsis 12 lo dice claramente. Si quieren saber dónde se encuentra,
en el versículo 11 lo pueden encontrar. Apocalipsis 12, 11. Sigamos con Apocalipsis 14. Entonces en Apocalipsis 14, fíjate, la Biblia presenta el último mensaje de Dios a la tierra. El triple mensaje angélico. Es el último mensaje de amonestación de Dios a todos los moradores de la tierra. La última advertencia de Dios. ¿Antes de qué? Antes de la cosecha celestial que Cristo viene a ser como un agricultor que tiene una hoz aguda y va a cegar el trigo para llevarlo a su granero celestial. Eso es la imagen de Apocalipsis capítulo 14 a partir del versículo número 13 en adelante. Ok. Entonces, antes de que ocurra la cosecha, antes de que Cristo venga y descienda para llevar al granero celestial a su trigo, entonces ocurre el mensaje triple angélico. ¿Qué dice el mensaje? Ustedes lo conocen muy bien. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6 hasta el versículo número 12. Mira lo que dice el mensaje. El primer ángel dice así: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Lo único que la iglesia debe predicar, el evangelio eterno. El evangelio que está asociado con la adoración de Dios en el marco del conflicto de los siglos. ¿Es Dios y su ley, su carácter, buenos o es malo para el universo? Si es bueno, su ley se puede cumplir. Adórenle todos los ángeles de Dios. Pero si su ley y su carácter son malos y son deficientes, lo mejor es eliminar la ley porque no se puede cumplir y Satanás tiene razón y victoria. ¿Quién vencerá? De eso se trata, el evangelio eterno. Entonces, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel hace un llamado a los moradores de la tierra para hacerles ver, escucha, que Dios, a través de Cristo Jesús, es al mismo tiempo Salvador y juez. Dios y su evangelio para la humanidad incluye un juicio. Y lo importante de este mensaje es que el primer ángel anuncia que este juicio ya comenzó entre nosotros. Es lo que dice el ángel. Y en medio de este juicio, en medio de este anuncio de juicio, se hace un llamado a adorar ¿a quién? Al Creador de los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Porque este llamado a adorar al Creador es una alusión verbal directa al sábado que se encuentra en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20. Dios hace un llamado para adorar a Dios, recordando su día de reposo. Primer ángel. El segundo ángel, ojo, el primer ángel ya ha anunciado mucho. El primer ángel ha descubierto la falsedad del falso día de reposo. Ha descubierto la falsedad del evangelio equivocado, porque predica el evangelio eterno, el evangelio en el marco del conflicto de los siglos, anuncia el suceso, el comienzo del juicio de Dios, y al hacerlo con estas verdades distintivas, descubre la falsedad de Babilonia. Así que cuando el segundo ángel se le suma, Babilonia está descubierta, y el segundo ángel proclama diciendo: ha caído Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia? Porque se descubrieron sus errores. ¿Quién descubrió sus errores? El pueblo que predica el mensaje del primer ángel. Y como el pueblo que predica el mensaje del primer ángel descubre los errores de Babilonia, Babilonia comienza a perder poder e influencia sobre los moradores de la tierra. Si pierde poder e influencia, ¿quién financia a Babilonia? Los reyes de la tierra. Si pierde poder e influencia, comienza a caer. ¿Dónde dice eso la Biblia? Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Entonces Babilonia está cayendo, aquella gran ciudad
porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Para no hacer esto largo, los testimonios de la hermana White van a decir que el vino de su fornicación son sus falsas doctrinas, falsas enseñanzas, por medio de los cuales Babilonia ha emborrachado a los moradores de la tierra y ha comercializado con ellos y ejerce su poder sobre los reyes de la tierra. A ver, una pregunta, hablando en serio. Babilonia, tal cual como la Biblia la descubre y la señala, ¿a través de qué doctrinas, por ejemplo, ha logrado engañar y influenciar sobre los reyes de la tierra? Les voy a dar una nada más, una sola, solita. Babilonia enseña, por ejemplo, que no existe salvación fuera de ella como iglesia cristiana. Ustedes saben que Babilonia representa en la Escritura todo el sistema de religión falsa y en los días finales esa alianza entre la iglesia papal, la iglesia católica y las iglesias protestantes unidas bajo el poder de Satanás, que con el apoyo de los reyes de la tierra, del poder político, pueden intentar forzar las conciencias de los individuos para que la adoren o mueran. Bueno, este sistema religioso, ¿cómo ha logrado engañar, por ejemplo, a los moradores de la tierra, a los reyes de la tierra durante la época medieval y durante nuestros días también? Por ejemplo, mediante esta doctrina de que no hay salvación fuera de la iglesia católica, los reyes de la tierra tenían que hacerse católicos o tenían que ser bautizados apenas nacieran. ¿Y quién imponía, por ejemplo, la corona de los reyes durante la época medieval? La imponía el pontífice, el papa ponía la corona, simbolizando que la autoridad religiosa era la encargada de proclamar y designar la autoridad política, haciéndose como Dios, quien solo pone y quita reyes. ¿Se dan cuenta? Es decir, una cosa tremenda. Así ha influenciado o ha influido sobre los reyes de la tierra. Una sola doctrina, una sola. Y ahí está la historia, por ejemplo, de Enrique, creo que fue Enrique IV o Enrique VIII, disculpen mi memoria, que pasó días y noches bajo el frío inclemente y las nevadas gélidas de aquel lugar europeo, imagínense, pidiendo clemencia para que el Papa lo perdonara. Bueno, eso aparece en la historia. Ustedes pueden referirse, por ejemplo, al conflicto de los siglos para descubrir esto. Ok, y entonces el tercer ángel, viene el tercer ángel, después que Babilonia ha caído, viene el tercer ángel y va a proclamar lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Y termina el mensaje del tercer ángel diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿De qué se trata el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel puede entenderse facilito. El mensaje del tercer ángel es: Satanás, por medio del sistema que ha logrado confabular contra la iglesia de Dios, por medio de Babilonia, por medio de la bestia, por medio de los reyes de la tierra influenciados por la bestia y por medio de la falsa religión protestante que se ha unido a la bestia, Satanás ha logrado levantarse para exigir adoración. Y el que no lo adore, le cae la ira de Satanás, la muerte de Satanás. Lo mata. Fíjense.
Pero por otro lado, el mensaje del tercer ángel dice, pero no temáis a los que matan el cuerpo, sino temed a aquel que puede destruir también el alma en el lago de fuego y azufre. Así que temed mejor a Dios, no temáis a Satanás, no le tengáis miedo, temed a Dios, porque el que le tema a Satanás recibe la ira de Dios, pero el que le tema a Dios no recibe su ira, sino que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, y en vez de la ira será cosechado al granero celestial. De eso se trata el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿qué pasa? Que este mensaje del tercer ángel, o el mensaje de los tres ángeles, el triple mensaje angélico, vuelve a predicarse con poder sobrenatural. ¿Dónde? En Apocalipsis capítulo 18. En Apocalipsis capítulo 18, versículo número 1. Apocalipsis capítulo 18, versículo número 1 y 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, rapidito, para ir concluyendo. Dice, y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, fíjate, ¿qué es lo que desciende del cielo? Desciende un ángel teniendo ¿qué cosa? Gran poder, fíjate, y alumbra la tierra con su gloria. ¿Y para qué desciende este ángel con poder y con gloria para alumbrar la tierra? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de darle toda la fuerza y todo el poder para que la tierra sea alumbrada. ¿Con qué mensaje? Con el mensaje de los tres ángeles pasados. Escúchalo. Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, fíjate, y oí otra voz del cielo que decía, ¿cuál es la invitación de Dios? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Entonces, ¿cuál es la función del mensaje de Apocalipsis? ¿Cuál es la función del ángel de Apocalipsis 18 que desciende con gran poder y gloria? ¿Cuál es? Darle fuerza al mensaje de los tres ángeles pasados, especialmente al mensaje del segundo y del tercer ángel. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aquellos que escuchen la luz de Dios, el mensaje de Dios, el fuerte pregón, ¿qué hagan? Salgan de Babilonia, abandonen sus pecados y no reciban las plagas de Dios. De eso se trata. Entonces, habiendo leído estas tres instancias de la palabra, Apocalipsis 3, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18, habiendo leído esto, vamos a ponerlas todas juntas. Las vamos a poner todas juntas. ¿Cómo vamos a hacer para ponerlas todas juntas? Bueno, lo mejor que a mí se me ocurrió, porque estos son temas proféticos, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando uno estudia temas proféticos, fíjate esto, cuando uno estudia temas proféticos, existen herramientas bíblicas para interpretar las profecías. Y una de las herramientas bíblicas para interpretar la Escritura es aplicar métodos hermenéuticos exegéticos, es decir, irse al original, estudiar las estructuras, los marcadores de discurso, hacer análisis de discurso, comprender el arreglo literario, irse al mensaje original, comprender el entorno, la política, la sociedad, la economía de los lectores originales. Todo eso es verdad, todo eso es cierto, todo eso es así. Pero cuando hablamos de profecía hay un elemento, ojo, hay un elemento que ninguna de las existentes herramientas bíblicas nos pueden ayudar para interpretar las profecías. ¿Y ese elemento qué es? El conocimiento del futuro. Entonces, para conocer e interpretar correctamente las profecías,
añadiéndole el elemento de la revelación o conocimiento del futuro, ¿a quién vamos a apelar? Pues a una autora inspirada que recibió el mensaje de Dios sobre la época futura y lo describió con el mejor lenguaje que pudo utilizando la Biblia. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor, es lo más sensato. Entonces, vamos a eso, vamos a recurrir a eso. ¿Dónde vamos a leer? Escucha, fíjate, voy a leer rapidísimo, volando, voy a leer el primer volumen de Testimonios para la Iglesia, páginas 171 y 173. Rapidísimo, voy a leer rápidamente. Escucha, dice así: se me mostró que el testimonio dado a los laodicenses, escuchen, el testimonio a los laodicenses, se aplica al pueblo de Dios actual y que la razón por la cual no ha efectuado una obra mayor es por la dureza de sus corazones. Pero Dios ha dado tiempo al mensaje para que efectúe su obra. El corazón debe ser purificado de los pecados que durante tanto tiempo han mantenido afuera a Jesús. ¿Te das cuenta? Escucha. Cuando se lo presentó por primera vez, llevó a un examen profundo del corazón. Hubo confesión de pecados y el pueblo de Dios despertó en todas partes. Casi todos creían que este mensaje terminaría en el fuerte pregón del tercer ángel. Escucha, escucha. Mira lo que acaba de decir. Casi todos creían que el mensaje de Cristo a la Odisea terminaría con el fuerte pregón del mensaje de ¿qué ángel? Del tercero. ¿Sí te das cuenta cómo se está enlazando todo? El mensaje de Cristo a la Odisea terminaría con el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ok, vamos a seguir. Escucha. Y dice ella: pero no vieron efectuarse la poderosa obra en un corto tiempo, y muchos perdieron el efecto del mensaje. Vi que este mensaje no efectuaría su obra en el término de unos pocos meses. Ha sido dado para despertar al pueblo de Dios, para mostrarle sus reincidencias y para conducirlo a un celoso arrepentimiento, para que sea bendecido por la presencia de Jesús. Presencia de Jesús. Y esté preparado para el fuerte pregón del tercer ángel. ¿Sí te das cuenta? Entonces, primera conclusión. El mensaje de la Odisea se da a la iglesia para que la iglesia reviva y sea bendecida por la presencia de Jesús, para que a través de la presencia de Jesús en su interior la iglesia se prepare para proclamar con fuerza ¿qué mensaje? El tercero, el mensaje del tercer ángel. Entonces, lo voy a decir en términos de lo que dijimos en el pasado. El mensaje de Apocalipsis 3 tiene la intención de preparar a la iglesia por medio de la presencia de Jesús para que la iglesia proclame con fuerza, Apocalipsis 18, lo que está escrito en Apocalipsis 14. ¿Sí? ¿Me expliqué bien? Se prepara la iglesia por la presencia de Jesús, Apocalipsis 3, para predicar con fuerza, Apocalipsis 18, y alumbrar toda la tierra. ¿Con qué mensaje? Con el mensaje de Apocalipsis 14. Así se relaciona el mensaje de la Odisea con el fuerte pregón y con el mensaje del tercer ángel. Ajá, ¿y la lluvia tardía? Escucha. Escucha esto. Si se hubiera prestado oído pleno al consejo del testigo fiel, ¿cuál es el consejo del testigo fiel? Apocalipsis 3, el mensaje de la Odisea. Si se hubiera prestado oído pleno al consejo del testigo fiel, Dios habría obrado con gran poder en favor de su pueblo. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen al precio que sea, han prestado oído al consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía, estando así preparados para la traslación. Ay, 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 qué cosa tan maravillosa. Entonces mira cómo funciona esto. Mira cómo funciona esto. El que recibe a Jesús en su corazón, Apocalipsis 3, purifica su corazón y queda preparado para predicar con poder, Apocalipsis 18, el mensaje de los tres ángeles. Y en todo esto, en esta predicación con poder de este mensaje, reciben ¿qué cosa? La lluvia
tardía. Y son preparados por medio de la lluvia tardía y la predicación del mensaje. ¿Son preparados para qué? Para la traslación. Ahí está el punto. El punto es que habrá gente en los últimos días que no experimentará la muerte, sino que en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, serán transformados. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción y serán llevados vivos sin experimentar la muerte al reino de los cielos. Entonces, como hay gente que no morirá, sino que se irá viva al reino de los cielos, para que entren al cielo, Dios los prepara por medio del mensaje a la Odisea, Cristo en el corazón, para que prediquen el mensaje del tercer ángel con poder por medio de la lluvia tardía que los prepara para la traslación. ¿Se dan cuenta cómo todo cuadra? Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Entonces mira, ¿cuál es la relación? Wow, tenía muchas otras citas, pero no nos alcanza el tiempo, pero vamos a leer lo más importante. Escucha esto. Mira esto. Dice así. Esto se encuentra en un artículo escrito en un periódico conocido como Review and Herald del 31 de diciembre de 1857. Escucha esto. Dice así. Oí cómo los que estaban vestidos con la armadura proclamaban la verdad con gran poder. Los sinceros, a quienes se había impedido que oyeran la verdad, se aferraban ahora fervientemente a la verdad proclamada. Había desaparecido todo temor a sus familiares. Pregunté qué había causado aquel gran cambio. Un ángel respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el fuerte pregón del tercer ángel. ¿Sí se dan cuenta que las tres cosas son lo mismo? Mira cómo responde el ángel. Dice: pregunté qué había causado aquel gran cambio. ¿Cuál era el cambio? El cambio de que los que anteriormente tenían temor a sus familiares de recibir la verdad, entonces ahora declaran la verdad y la creen, la reciben y caminan y con fuerza proclaman. ¿Qué obró ese cambio? Escucha, ella le pregunta al ángel y el ángel le responde: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el fuerte pregón del tercer ángel. ¿Sí te das cuenta? Todo es lo mismo, una sola cosa. La lluvia tardía, la presencia del Señor y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel no se pueden separar. Todo es un paquete. Todo es un paquete. No se pueden separar. Y bueno, terminamos con esta cita, por ejemplo, 3 citas más y nos preparamos para mañana. Mira esta cita. Se encuentra en el mismo periódico, Review and Herald, 29 de marzo de 1892. Escucha esto. Dice la señora White: no tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuándo sucederá el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el ángel poderoso descienda del cielo. A ver, ya vaya. Un momento, más despacio. Repito. No tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuándo sucederá el derramamiento del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando la señora White? ¿Del derramamiento de qué? Ahora hace una coma explicativa. Y ahora mira lo que va a decir. Cuando el ángel poderoso descienda del cielo. Ya va. Ese ángel poderoso que desciende del cielo, ¿dónde se encuentra? Apocalipsis. Entonces, Elena de White, con toda claridad, creyó que Apocalipsis 18 es el relato de Apocalipsis que habla de la lluvia tardía o del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Dónde leyó Elena de White el derramamiento del Espíritu Santo en Apocalipsis? En Apocalipsis 18. Allí lo leyó. Entendió que Apocalipsis 18 y el ángel que desciende con gran poder para alumbrar la tierra con su gloria está describiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces,
Dice, y mire cómo sigue diciendo la cita. Cuando el ángel poderoso desciende del cielo y se una con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo. ¿Sí te das cuenta? Es decir, el descenso del ángel poderoso de Apocalipsis 18 es el derramamiento de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo para Elena de White. Y este ángel de Apocalipsis 18 se une al mensaje del tercer ángel para terminar la obra de Dios con poder a todos los moradores de la tierra. Así sucede la cosa. Y terminamos con esto. Entonces la pregunta es para irnos en esta mañana reflexionando. ¿Y entonces qué es el mensaje del tercer ángel? ¿De qué se trata el mensaje del tercer ángel? Porque el derramamiento del Espíritu Santo sucede para darle fuerza, poder y gloria al mensaje del tercer ángel. La pregunta es, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? Escúchalo. Ella no tenía problemas en esto, ella no sabía exactamente de qué se trataba. Y entonces, en el mismo periódico, en Review and Herald, del 1 de abril de 1890, fíjate cómo dice. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, 2 puntos, se abre comillas, la respuesta de Elena de White. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, ¿cuál era el mensaje del tercer ángel para Elena de White en verdad? El mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Entonces, aquí sí nos vamos preguntando, para nuestras casas reflexionando. Escucha. Y entonces, ¿por qué es importante este mensaje del tercer ángel y de la justicia de Cristo o de la justificación por la fe? Escucha. Dice ella, también en Review and Herald, 22 de noviembre de 1892. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón, 1892, escucha la fecha. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Ya ha comenzado. ¿Cuándo? Lo escribió en 1892. ¿Cuándo ha comenzado? Escucha. ¿En qué comenzó? En la revelación de la justicia de Cristo, el Salvador que perdona los pecados. Y ahora mira cómo continúa la cita. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Se están dando cuenta de eso? El mensaje de la justicia de Cristo es el comienzo del fuerte pregón, es el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo, lo que bendice a la iglesia para que se renueve con la presencia de Cristo y se prepare para la traslación. Es el mensaje de la justicia de Cristo. Y termina diciendo la cita. Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Ay, qué cosa tan tremenda. Ay. Bueno, entonces concluimos con una declaración sencilla. ¿Qué cosa preparará al pueblo de Dios para la traslación? ¿Qué cosa preparará al pueblo de Dios para atravesar el reino de los cielos, el cielo en vida sin experimentar la muerte? En otras palabras, ¿qué preparará al pueblo de Dios para que esté listo para la cosecha celestial? ¿Qué lo preparará? Una sola cosa: el mensaje de la justicia de Cristo. Un Salvador que perdona los pecados, que vive en nosotros y con poder purifica el corazón por medio del Espíritu Santo, nos preparará para estar listos para la cosecha celestial.
es la justicia de Cristo. Bendita justicia. Bueno, si sonó como predicación, no se pudo evitar. Es demasiado importante estos temas y hay que enseñarlos con ganas. Así que bueno, para el día de mañana vamos a estudiar el mensaje de la justicia de Cristo y 1888. No se lo pierda, estaremos aquí a las 5 de la tarde en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por los testimonios inspirados que nos has dejado, te agradecemos por esta hermosa guía, Señor, de tu Santo Espíritu para los días finales, por las promesas maravillosas que piensas derramar sobre nosotros, por este bendito conocimiento de ti, Señor, como Dios misericordioso, perdonador, Dios justo y fiel. Señor, nosotros queremos estar preparados para el derramamiento del Espíritu Santo. Queremos estar preparados para la traslación. Queremos estar preparados para no experimentar muerte, sino verte en vida venir en las nubes del cielo. Queremos, Señor, queremos verte porque te amamos, porque te anhelamos, Señor, porque vives en nosotros y queremos ser como tú, Señor, para siempre por la eternidad. Bendícenos con tu presencia, Señor, purificadora, limpiadora. Tu presencia bendita en nosotros, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.